Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Sandra Rojas y los invito a conversar sobre los límites de la ciencia, un espacio organizado por el Par Explora RM Surponiente en el marco del Festival de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. En esta jornada, en nuestro festival, estamos abordando un gran tema que llamamos el sin límite de la ciencia entre lo urbano y lo rural. Y en específico hoy día nos hemos enfocado en un tema medioambiental que es muy relevante. Y para eso vamos a conversar sobre, este es el título que le pusimos, suelo, agua y aire. ¿Cómo varía el desafío hídrico en las zonas rurales y urbanas de la región metropolitana? Y para conversar sobre este tema tenemos a un grupo de investigadores muy comprometidos con el medio ambiente. Nuestra primera invitada es Catherine Lizama. Ella es académica del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en el área de recursos hídricos y medio ambiente. Su investigación está enfocada en la remoción de contaminantes en agua, como el arsénico y otros metales. Junto a ella tenemos a Jorge Gironás, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Él es además director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental en la Universidad Católica. Su área de investigación se centra en recursos críticos y la relación entre sistemas antrópicos y el agua. Y para completar este trío de invitados nos encontramos con Ariel Muñoz, docente e investigador del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Sus áreas de investigación son el cambio climático, la ecología de bosques y estudios de contaminación. Bienvenido, Catherine, bienvenido Jorge y Ariel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Sandra por la invitación. Qué bien. Muchas Igualmente, gracias por la invitación también. sí, encantada de estar aquí y contribuir a la difusión del conocimiento en el área de recursos hídricos y medio ambiente junto acá a los colegas Jorge y Ariel. Muchas gracias. Bueno, mira, para empezar esta conversación me gustaría contarles que en nuestro proyecto Par Explora de la región metropolitana del territorio sur poniente, estamos llevando adelante una iniciativa de ciencia ciudadana donde la comunidad identificó la escasez de agua como uno de los problemas más importantes que les afectan. Y efectivamente, durante la última década nos hemos enfrentado a una gran mega sequía en la zona central del país. Y ese es el contexto en el cual va esta primera pregunta. ¿Cuáles son las causas de esta problemática? Me gustaría hacerle esta pregunta a Ariel. Sí, bueno, las causas son múltiples. La, por supuesto, esta sequía tiene un componente de variabilidad natural, ¿cierto? El clima varía, cambia, ¿cierto? Año a año, y hay condiciones naturales detrás de este fenómeno, pero también el cambio climático antropogénico, ¿cierto? Que llamamos a eso al, a los cambios en el clima que han sido inducidos por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la mega sequía tendría primero una combinación de estas causas, pero una cosa es la sequía meteorológica, ¿cierto? Y otra es la escasez hídrica, ¿no? Entonces tendríamos también ahí que diferenciar este concepto posiblemente muy importante para la conversación, que por un lado tenemos mucho menos agua que ingresa al sistema a través de precipitación, lo que llamamos una sequía, pero por otro lado la manera como utilizamos el agua, administramos el agua, genera escasez hídrica, ¿cierto? Es decir, falta de agua para distintos usos. Y eso es lo que se ha estado experimentando fuertemente en la región metropolitana y también en la región de Valparaíso y otras regiones del centro de Chile. Claro, todo el país. Entonces hay un componente de uso del agua, del recurso, ¿cierto? Y hay un componente natural también. En este caso, eh, también muy inusual, esta mega sequía, ¿cierto? Esta sequía desde el 2010 en adelante es extremadamente inusual en el contexto incluso del último milenio. Uh-huh. Y ahora, bueno, esta mega sequía que nos afecta
a muchas regiones del país. ¿Qué pasa en la región metropolitana? Me gustaría preguntarle a Jorge, ¿cuáles han sido los principales cambios que ha experimentado en la última década? ¿Es posible identificar variaciones entre el efecto de la sequía en la zona rural y en la zona urbana, en la región metropolitana? Gracias. Sí, a ver, Santiago, ¿no es cierto? La región metropolitana forma, en buena parte está contenida en la cuenca del río Maipo, que es una de las cuencas de la zona central de Chile, y al igual que otras cuencas de esta zona, han experimentado esta sequía meteorológica que se ha traducido también en lo que llamamos sequía hidrológica, y eso es entonces una reducción de los caudales bajo los niveles típicamente observados. Y eso ocurre, si uno ve los valores, los datos, ve que al igual que estas otras cuencas en el centro ha experimentado una baja de estos caudales. Ahora bien, yo creo que aquí a lo mejor a los habitantes de la ciudad nos pasa algo, y es que estamos dentro de un contexto bastante especial, bastante particular, que es casi la megápolis de Santiago, ¿no es cierto? Pensando en que todavía no llegamos a los 10 millones de habitantes, pero es una ciudad grande y se nos olvida un poquito el contexto, y eso es importante tenerlo presente. Eh, el agua que necesita una ciudad para funcionar en forma directa, llámese consumo humano dentro de la ciudad, es bastante poca, entre comillas. Eh, Probablemente con 30, 40 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad relativamente menor dentro de un contexto amplio, tú puedes hacer funcionar el sistema de agua potable y alcantarillado de una ciudad como la de Santiago. Sin embargo, hay otros usuarios aparte de esta ciudad que están en el mundo agrícola, y está también el medio ambiente. Eh, y ellos claramente también se van a ver afectados, y pienso yo la afectación es mayor en estos sistemas, en los sistemas rurales y en los sistemas naturales dentro de la cuenca del Maipo. Entonces, como ciudad tal vez no lo vemos muy bien porque seguimos abriendo la llave y todavía vemos agua, pero sin embargo estuvimos o estamos bastante cerca de una condición donde de alguna manera podríamos tener ciertas restricciones incluso en ese uso. Algo se habló a principios de este año porque las reservas que habían eran bastante bajas, y afortunadamente el invierno relativamente lluvioso, aunque no normal, permitió mejorar un poco esas reservas. Fuera de la ciudad hay un mundo rural, sobre todo aquel mundo rural más pequeño, ¿no es cierto? Donde está lo que se llama las aguas potables rurales, por ejemplo, donde la pasan mal, donde esta sequía efectivamente tiene grandes efectos. Eh, Así que es un poquito lo que uno ve en la región metropolitana. Ujú. Ahora, quisiera agregar otro elemento, porque a esta escasez de agua y el bajo acceso a ella que tenemos en la región metropolitana, además se complementa con la calidad del agua. Y en ese sentido, Catherine, en nuestra región, ¿podemos asegurar la calidad del agua que consumimos o del agua utilizada en regadío? ¿Los parámetros existentes, por ejemplo, de arsénico, son los más adecuados en la realidad actual? Mira, Sandra, tenemos distintas realidades dentro de lo que es la zona de la región metropolitana. Si hablamos del cumplimiento de la calidad del agua potable, existe una normativa nacional, que es la norma chilena 409, que es independiente de si nosotros vivimos en Arica o en Punta Arenas, o en el caso de la región metropolitana, y que en el caso de la zona donde hay cobertura de las sanitarias, es decir, nosotros que somos afortunados, ¿cierto? Como decía Jorge, que no nos damos cuenta de esta escasez que en otros sectores sí, en la región metropolitana, nosotros todos los días en la mañana abrimos la llave, nos podemos duchar, cocinar, y eso es gracias a los que vivimos en la zona urbana, en la zona de concesión, y en ese sentido, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha encontrado que hay un alto cumplimiento de esta norma. Entonces, un tema es dónde estamos, en la zona urbana, el cumplimiento, la fiscalización que hace la superintendencia y el alto cumplimiento de los servicios de las sanitarias de la región metropolitana. Eso no implica necesariamente que la calidad del agua, ¿cierto?, sea buena. La calidad del agua siempre está enfocada al uso que le queremos dar. Y, por ejemplo, hay parámetros que podrían ser importantes, que están o no en la norma de agua potable. Por ejemplo, el problema que tenemos de la dureza en la zona de en la región metropolitana, y en algunas zonas como en Maipú, puede ser
aún más importante y que nosotros a diario lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras cafeteras, en nuestros hervidores, de este sarro que se forma. Ese es un parámetro que no está incluido en la norma 409. Entonces quisiera destacar que si bien la mayoría de las normas de calidad en Chile siguen las normativas, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, eso no implica que el caso que estén incluidos todos los parámetros que sean relevantes. Ahora, con respecto a lo que tú me decías del arsénico, por ejemplo, nosotros como país, entonces tomó una decisión de adoptar el nuevo requerimiento, la nueva recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros estamos cumpliendo en el sector sanitario urbano con la nueva norma que se bajó de 0,05 miligramos por litro a 0,01 miligramos por litro. Entonces, en el sector urbano yo diría que estamos mucho mejor, lamentablemente, que en el rural, como mencionaba Jorge. Los sistemas de abastecimiento de agua potable rural, la mayoría son de captaciones de agua subterránea, y si bien las captaciones, la calidad del agua subterránea en general podría ser de mejor calidad que la superficial, también hay un tema con los sistemas de tratamiento asociados a estos sistemas de distribución de agua potable en la zona rural que son importantes. Ahora bien, con respecto a la pregunta original de la normativa, hay contaminantes que son distintos al arsénico, distintos a la dureza, que son los contaminantes emergentes, de los cuales aún no sabemos mucho, por eso se llaman emergentes, no sabemos los efectos que tienen ni en la salud, ni en el medio ambiente, y por lo tanto no hay normativa, solamente recomendaciones a nivel internacional, y tampoco tenemos los sistemas de tratamiento adecuados, y de eso hay dos ejemplos importantes que te puedo mencionar, por ejemplo, los farmacéuticos, como los antibióticos, y las hormonas, como los estrógenos. Y esos son algunos contaminantes que tenemos que tener en cuenta para el mediano o largo plazo. Perfecto. Seguimos hablando sobre los desafíos hídricos en la región metropolitana y su relación con las áreas urbana y rural en el Festival de la Ciencia. Estamos junto a tres invitados: Catherine Lizama, del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Jorge Gironaz, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, y Ariel Muñoz, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Bueno, antes de la pausa estábamos conversando sobre la contaminación del agua y me gustaría retomar este tema, Catherine. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua en nuestra región? ¿Se encuentran en la zona urbana, se encuentran en la zona rural? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Primero hay que tener en cuenta que hay distintas fuentes de contaminación. Hay fuentes que son puntuales, es decir, que hay un caudal asociado, un volumen de agua que pasa por una unidad de tiempo, que es puntual, por eso se llama puntual. Por ejemplo, una descarga de una planta de tratamiento de agua servida es una descarga puntual, la descarga de un residuo industrial líquido es una descarga puntual. Por otro lado, están las fuentes difusas, que son aquellas que no podemos asociar a un caudal, y por lo tanto son mucho más difíciles de identificar, y estas en general son las que pueden tener mayores consecuencias porque no podemos identificarla adecuadamente para poder recolectarlo, tratarla o tener algún tipo de manejo. Además de eso, también podemos pensar en fuentes naturales de contaminación y fuentes antrópicas. Las fuentes naturales, como su nombre lo dice, están asociados, por ejemplo, a las características geológicas de una cierta zona de nuestro país. Por ejemplo, en la región metropolitana, ¿cierto? El agua del río Maipo, como su nombre lo dice, en la zona alta está el embalse El Yeso y está el río Yeso. Esos nombres no son casualidad, sino que es porque este río tiene mucho yeso, que es sulfato de calcio, y el río se ve blanco. Entonces, naturalmente en esa zona existe yeso. Y por eso el agua de Santiago en parte se explica porque naturalmente este yeso, que es sulfato de calcio, la matriz del agua potable de Santiago tiene sulfato y tiene calcio, y esa es una causa natural. Ahora, también hay fuentes antrópicas, es decir, por efecto de la actividad humana, que hay distintas fuentes de contaminación que pueden ser puntuales o difusas, como los ejemplos que mencioné de las descargas de plantas de tratamiento de aguas servidas o de residuos industriales líquidos. Ahora, con respecto a las consecuencias, pueden ser diversas. Por ejemplo, en las zonas rurales es mucho más común ver
la presencia de ciertos contaminantes que están asociados tanto a fuentes puntuales como fuentes difusas. Dado que en general en las zonas rurales hay muchas menores condiciones de saneamiento, es decir, que no hay alcantarillado, no hay tratamiento de aguas servidas, existe en la mayoría de los casos fosas sépticas o pozos negros, y eso genera una contaminación difusa, porque si bien el suelo puede tener un rol de tratar el agua o de retener los sólidos, no puede hacer todo el trabajo, y eso implica que, por ejemplo, en muchas zonas de la región metropolitana y otras zonas de Chile, las concentraciones de los coliformes fecales en los ríos que finalmente reciben estos cuerpos receptores o reciben esta contaminación tanto puntual como difusa, es un problema. Otro problema asociado también de las zonas rurales es el tema del nitrato. El nitrato llega finalmente tanto al agua subterránea como superficial por el uso excesivo de los fertilizantes. Entonces, eso también es un grave problema en las zonas rurales. Ahora, en las zonas urbanas, como mencionábamos hace un minuto, como en general hay más fuentes puntuales y también existen estas caracterizaciones de las descargas de plantas de tratamiento de aguas servidas que tienen que cumplir, por ejemplo, con el Decreto Supremo 90. Entonces, eso me asegura que al menos la descarga puntual de cierta planta de tratamiento de agua servida va a cumplir con el Decreto Supremo 90 y por lo tanto van a haber muchas menores concentraciones de demanda bioquímica de oxígeno, coliformes totales y otros contaminantes. Ujú. O sea, están bastante distribuidas las fuentes, podríamos decir, en lo urbano y lo rural. Claro, o sea, en general, creo, en lo personal, mi impresión es que en la zona urbana es mucho más fácil identificar, o más simple, no fácil, más simple identificar las fuentes puntuales. Y en ese sentido, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, hay mucha información que está en línea, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos ver dónde están estas fuentes, si pasan por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si son establecimientos emisores, y también el rol fiscalizador, como les mencionaba, de la CIS. Ahora en las zonas rurales, de partida hay mucha menos industrialización, hay muchos otros tipos de actividades del uso de suelo que también va a impactar finalmente a algún cuerpo de agua en algún minuto, por el tema difuso que les mencionaba. Entonces es mucho más difícil poder identificar estas fuentes para algún eventual tratamiento o manejo de la calidad del agua. Perfecto, entiendo. Bueno, y siguiendo con este tema de la contaminación, que queríamos irnos ahora más a la ciudad, para preguntarle a Jorge, ¿cómo se aborda la contaminación y la disponibilidad hídrica en la ciudad? Porque la población también es un factor que afecta ambos parámetros, ¿o no? ¿Es posible revertir estos problemas en nuestra región? A ver, el tema de la contaminación del agua producto de la ciudad, como que tiene varias capas, o en mi opinión al menos, y hay capas gruesas, visibles, fáciles de identificar, tal vez no de solucionar, y después viene apareciendo otro conjunto de más problemas que nos empiezan a sorprender un poquito a pesar de que ya lo han vivido otros países, o sea, no nos debería extrañar, cómo son los contaminantes emergentes, cómo son la contaminación del escurrimiento urbano, etc. Entonces, en general dentro de la ciudad, Chile lo ha hecho o ha abordado el tema más o menos siguiendo la lógica de cualquier país que ya pasó por esto. Primero se preocupó de abastecer de agua limpia a sus habitantes, luego pasamos a recolectar estas aguas servidas que se producían, estos desechos que salen de las casas, ¿no es cierto? Pero cuando yo estudié en la universidad, solamente el 10% del agua domiciliaria servida se trataba. Y eso no es este número que te estoy dando no es porque yo sea muy viejo todavía, sino que es porque en tiempos recientes era un problema súper grave. De hecho, yo me acuerdo como estudiante cuando hice el curso de Ingeniería Ambiental y me hicieron la pregunta cuál es el principal problema ambiental de Santiago. Yo, por supuesto, marqué contaminación del aire. Mala la pregunta. ¿Y por qué? Porque el problema principal era que el 90% de las aguas servidas que estábamos produciendo en esta ciudad llegaban directo al cuerpo receptor, al Mapocho, básicamente. Así que ese problema se ha ido abordando y de una manera bastante rápida, con ciertos bemoles, ¿no es cierto? La forma en la que funciona el sistema de agua
en Chile no es necesariamente ni la mejor tal vez y es muy distinta a otros lugares, pero dentro del sistema que tenemos solucionamos parcialmente ese problema, pero ahora empiezan a aparecer otros. Katy mencionó uno, los contaminantes emergentes, o sea, la infraestructura que tenemos claramente está diseñada, está pensada para un tipo de contaminante y resulta que ahora las actividades humanas se diversifican, se especializan y hacemos cosas que antes no hacíamos y se producen contaminantes que antes no se producían. Y probablemente lo que va a empezar a pasar ahora también, que es algo que ocurrió en los países desarrollados, es que nos vamos a dar cuenta que nuestra escorrentía urbana también es una fuente de contaminación complicada. Esta contaminación difusa que mencionaba Katy también aplica en el contexto urbano. Cuando llueve, el agua limpia todas estas superficies urbanas que están llenas de contaminantes que realmente te podrás imaginar, incluye de todo, ¿no es cierto? O sea, desde excrementos de animales, residuos de la combustión, metales pesados, basura, etcétera. Bueno, todo eso se lava cada vez que llueve. Nosotros no nos damos mucha cuenta de eso por varias razones. Probablemente dos de ellas son que vivimos en un lugar bastante seco y todo pasa aguas abajo. Pero si te mueves a una localidad del sur donde en vez de llover 20 días al año, llueven 100 días al año, y donde lo que hay agua abajo es el lago que te da todo el sustento económico para la ciudad, el problema es mucho más complicado. Y yo creo que en los últimos años hemos empezado a ser más conscientes de eso. Y lo otro que ocurre es que hay muchos sistemas de aguas servidas que en forma formal o informal se ven afectados cada vez que llueve. Entra agua a estos conductos que debiesen llevar solo agua servida, en la mayoría de los casos, y hay otros lugares, centros históricos antiguos, por ejemplo, donde eso está pensado así. Pero la cantidad de agua que fluye por esos conductos cuando llueve es muy superior a lo que puede generalmente tratar una planta de tratamiento de agua servida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún punto, antes de que llegue el agua a la planta, voluntaria o involuntariamente hay que sacarla del sistema. Y eso lo hemos visto en los últimos años en todos los lagos del sur, donde con pequeñas lluvias se contamina con una mezcla de aguas servidas y aguas lluvias el lago, que es el sustento económico de estas comunidades. Entonces, por ahí yo creo que va a empezar a aparecer un problema que todavía no está muy abordado, justo con el que mencionábamos recién de los contaminantes emergentes, y así, ¿no es cierto? Yo creo que todas estas cosas son un puerto de nunca acabar, y está bien que sea así, porque es lo natural. Vamos evolucionando, vamos siendo más, va cambiando el clima, va cambiando el uso de suelo. Nunca vas a llegar a solucionar el problema completamente. Y un paso que hay que dar siempre es ser consciente de eso y estar atento, revisar que se cumplan las normas, pero estar atento a las nuevas problemáticas. Así que yo creo que por ahí hay mucho tema interesante en las ciudades desde el punto de vista de la calidad del agua. Mucho, mucho por estudiar y por hacer. Eh, Ahora quería, siguiendo siempre con el tema de la contaminación, hacerle una pregunta a Ariel. Eh, Ariel, ¿cuáles son los efectos, los evidentes y los que no son tanto en el medio ambiente, efectos de la contaminación? Em, bueno, hay varios efectos de la contaminación en el medio ambiente, pero un poco agregando a lo anterior, que súper buena la respuesta de mis colegas anteriores. También quería agregar para el caso de la metropolitana los riesgos, ¿cierto?, que hay de contaminación asociados a las actividades industriales. Por ejemplo, la minería en las zonas donde hay glaciares, ¿cierto?, donde tenemos las fuentes de agua principales, sobre todo para las épocas donde no llueve, ¿cierto?, que son estas reservas de hielo y nieve en las zonas periglaciares también, ¿no? Entonces, y ahí hay actividades bastante grandes, bastante intensivas en la región metropolitana, y también hay proyectos de expansiones de algunas de estas actividades, ¿cierto?, sobre la cuenca del Mapocho, una subcuenca del Maipo, ¿cierto? Muy, muy interesante, que seguimos nosotros con mucho
preocupación cómo se pueda llegar a resolver esta expansión sin efectivamente comprometer las reservas hídricas de la ciudad. Y en términos de contaminación tendríamos que la contaminación, ya sabemos, lo sabemos bastante bien, ¿cierto? Que la contaminación también del aire, también una proporción de ella llega a las fuentes de agua de altura, ¿cierto? A través del transporte por el viento, y es depositada también en la nieve y los glaciares, que de alguna manera se podría decir que acelera un poco lo que es el derretimiento glaciar, pero mayormente también causa un aporte, ¿cierto?, de contaminantes de nuevo a lo que son las fuentes de agua. Entonces eso es algo importante que tomar en cuenta, considerando que eso, sobre todo lo de la expansión, en este caso de los bronces, si mal no me equivoco, está ahora siendo evaluada. Entonces tendríamos estas otras actividades también en términos de que pueden afectar a los ecosistemas también de altura. Nosotros hace poco desarrollamos una reconstrucción de lo que era la contaminación en Santiago, utilizando anillos de crecimiento de árboles, y no, hasta el año 30 más o menos, también los 30 pudimos aprender, ¿cierto?, observar que efectivamente en términos al menos de la contaminación del aire, Santiago estaba más contaminado antes que ahora, a pesar que tenía mucho menos población. Y también, como decía Jorge, si mal no me equivoco, efectivamente hemos avanzado también, así como lo hemos hecho en calidad del aire, lo hemos hecho también en calidad del agua. Y para los ecosistemas el desafío principal, ¿cierto?, es la conservación de los ecosistemas para que puedan efectivamente cumplir el rol de regular, de ser parte importante en la regulación del régimen hídrico también, y también en el ciclaje de nutrientes. En ese sentido, todos los ecosistemas aledaños, ¿cierto?, a las zonas urbanas o a Santiago, digamos, la principal área urbana de la región metropolitana, debiesen tener prioridad en conservación. Ya vemos que incluso hay, creo que habían algo como 18 comunas rurales con decretos de escasez hídrica. Me puedo estar equivocando ahí, quizás Jorge me puede corregir. Y también un par más de la zona urbana, como creo que es Lo Barnechea, y otra más también con este problema de sequía, por lo menos hasta hace un par de meses, ¿no? Creo que eso continúa igual, esa situación. Tenemos que recordar que tenemos algo así como un 30% aún de escasez hídrica en relación al promedio histórico, y ahí me pueden corregir los colegas de la metropolitana si me equivoco en los números específicos. Gracias. También los números, creo. ¿También? Sí. Gracias, Bueno, para quienes se han integrado recientemente a este programa, les cuento que estamos conversando con Catherine Lizama del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con Jorge Gironás del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y Ariel Muñoz del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Y ahora quería hacerles una pregunta un poquito más mirando hacia adelante, una misma pregunta a los tres para que me cuenten desde sus puntos de vista cuáles son los desafíos de la próxima década en los temas hídricos, de acuerdo a su experiencia y la propia visión que tiene cada uno. Parte nomás, Jorge. A ver, yo creo que un desafío gigante es, no sé si cambiar los paradigmas, pero al menos ampliarlos. Los paradigmas con los que enfrentamos las temáticas hídricas y medioambientales, particularmente en ambientes urbanos. ¿Ah? Por ejemplo, el paradigma o una de las características de nuestros paradigmas actuales
tiene mucho que ver con lo estructural. Creemos que para resolver un problema hay que hacer una estructura o hay que tomar una acción invasiva, lo más segura posible, lo más robusta posible, pero finalmente hay una concepción estructural en lo que es la solución del problema. Y claramente hemos dejado de lado lo no estructural. Cuando digo no estructural estoy pensando en, por ejemplo, la planificación urbana, o la educación, o un conjunto de acciones que son de mucho más largo plazo, pero que no tratan de resolver el problema, sino que más bien de evitar que se produzca. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor un colector de aguas lluvias de 3 metros de diámetro puede resolver un problema de una manera parcial comparada con simplemente no tener gente viviendo en lugares inundables. Pero tú comprenderás que la lógica política siempre apunta más bien a lo estructural, porque tú ves la obra, la inauguras, Y es más etcétera, rápido, etcétera. ¿no? Y es más Es rápido. más rápido, exactamente. También te diría yo que en esa misma lógica siempre le hemos dado mucha importancia a un concepto que lo voy a llamar, creo que la palabra que se me ocurre que mejor viene al caso es robustez. Tratamos de hacer algo robusto, que no falle con lo más grande que pueda pasar. De hecho, eso lo hacemos en ingeniería. ¿Cuál es la tormenta que va a ocurrir una vez cada 100 años? Esta, ya. Bueno, resulta que en los otros 99 años esa obra funciona de forma parcial, ¿ya? Claro, cuando venga la gran tormenta se supone que va a funcionar, pero ahí ya empiezas a ver que es un poco raro hacer algo tan grande para estar preparado para una situación, mientras que en general pasan otro tipo de cosas. Y además a eso hay que agregarle que ahora ni siquiera sabemos lo que va a pasar. Todo esto que te menciono se sustenta en la idea de que más o menos lo que va a pasar eh, eh, puede ser extrapolable desde la historia que conocemos. Y en este contexto actual de tanto cambio, cambio climático y otros, tampoco tenemos certeza sobre cómo va a ser el futuro. Entonces, esta idea de la robustez pierde un poco el peso. No estoy diciendo que hay que dejarlo, pero claramente ahora es muy importante ser adaptativo y ser flexible. Y por ejemplo, volviendo a la idea de este tubo o de esta forma de controlar una inundación, parece mucho más razonable, en vez de usar una infraestructura como un colector, usar una planificación del territorio donde el cauce urbano se respete, y lo que pongamos al lado no sean casas a lo mejor, pero sí podemos poner un parque que se pueda inundar. No me gusta la palabra parque inundable porque finalmente es un cauce que va a inundar el parque que esté al lado. Ahí hay un cauce, eso es el mensaje. Si resulta que te equivocaste en todas tus predicciones y nunca más llovió en Santiago, Dios no lo quiera, ¿no es cierto? Claro, tu cauce no va a estar transportando grandes cantidades de agua, pero bueno, tendrás entonces el parque que puedes usar en esos días extras donde tú pensabas que iba a llover y ahora no va a llover. Y si resulta que el clima realmente cambia drásticamente y resulta que las inundaciones son pan de cada día, bueno, un cauce abierto tiene mucha más capacidad para poder transportar esa crecida. Entonces, este cambio de algo tan robusto, donde creemos que manejamos todos los detalles, a algo más flexible, adaptativo, me parece que es algo que también tiene que entrar urgente, no solo en la cultura, no solo en las comunidades, sino que incluso en la ingeniería. A veces como que nos cuesta cambiar estos paradigmas porque siempre trabajamos, porque nos resultó una vez, bueno, nos volverá a resultar, está escrito en un manual. Bueno, eso hay que actualizarlo y hay que ampliarlo. Y probablemente si nos ponemos a pensar en otras posibilidades, también, por ejemplo, de lo administrativo a lo territorial, todo lo hacemos desde el punto de vista más bien administrativo, la comuna, etcétera, pero la naturaleza no sabe de estos límites. ¿Ah? La naturaleza funciona en unidades territoriales totalmente distintas, y tenemos que, eso lo entendemos, pero tenemos que plasmarlo más en la forma en la cual abordamos nuestros problemas. Perfecto. Ariel, ¿qué dirías tú sobre estos desafíos que tenemos en recursos Sí, hídricos? siempre interesante escuchar a los colegas, claro.
concuerdo, y sobre todo con esta idea, ¿cierto?, de poder utilizar elementos naturales o relativamente, ¿no?, una mezcla de ellos, de lo que ha constituido ahora como un nuevo concepto, ¿cierto?, de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto?, para enfrentar desafíos ambientales que también son emergentes, ¿no?, que vienen surgiendo los nuevos desafíos, ¿no?, con esto, en este entorno tan cambiante, como bien decía Jorge. Y un gran desafío, yo creo que aún esperemos que sea un corto plazo, es modificar el código de agua. Eso posiblemente sea nuestro mayor desafío como país, para que podamos hacer frente con verdaderas herramientas a lo que llamamos la seguridad hídrica, ¿no? O también la equidad en el acceso al agua. Eso es fundamental, sobre todo en los territorios rurales, donde quizás en las ciudades no vemos este grave problema que tenemos regulatorio, ¿no? Para poder efectivamente planificar los territorios de una manera más resiliente y considerando también algunos cambios que sabemos que se van a dar en determinadas direcciones, como por ejemplo, si hay algo, es cierto que el futuro es incierto, pero tenemos una gran cantidad de modelos climáticos que apuntan a lo mismo, ¿no? O sea, es bastante probable que tengamos menos agua en el futuro. No hay casi ningún estudio que diga lo contrario, entonces tenemos que prepararnos para tener menos agua y posiblemente tener agua a veces en eventos extremos, que podría hacer mucho sentido estar preparado y no olvidarse, ¿cierto?, de las crecidas, que es un aspecto que uno podría tender a olvidar respecto del riesgo climático, ¿cierto?, o del riesgo hidrológico, si queremos decirlo, en relación a también lo que son los eventos extremos de altas precipitaciones que generan estas otras consecuencias. Entonces, volviendo a los desafíos, diríamos que el marco regulatorio, ojalá más moderno y utilizando los ejemplos internacionales, y ahí de nuevo me cuelgo de lo que decía Jorge, tenemos muchos ejemplos internacionales para poder hacer frente a ese desafío de modificación estructural. Y por otro lado, también tenemos desafíos, por supuesto, de conservación. Yo creo que esos desafíos son muy relevantes para poder asegurar por lo menos el buen funcionamiento o la provisión de los servicios ecosistémicos que los sistemas naturales nos pueden dar para el futuro. Es decir, debiésemos enfrentar el futuro con más naturaleza, ¿cierto?, con soluciones que involucren también estos aspectos más naturales y con mejor planificación en términos participativos, ¿no? Esto del agua es fundamental para todos, o sea, ¿no?, por supuesto para la economía, pero también para la subsistencia de las comunidades, por ejemplo, en el campo. Decía Ariel, Catherine, ¿cuáles son los desafíos que tú ves en este tema? Quisiera rescatar dos aspectos que mencionaron tanto Jorge como Ariel, que están alineados cuando Jorge hablaba de los parques inundables, y también cuando yo estudiaba estaba este proyecto del parque del San Juan de la Guada, que finalmente se realizó, lo cual me causó mucha alegría. También tenemos el del Parque de la Familia. Entonces, si bien ha sido un proceso bastante lento y que han impulsado en particular en ese caso el profesor Bonifacio Fernández de la Católica, saludos Boni, el tema del Parque de la Guada. Yo creo que hemos avanzado, pero aún nos falta mucho. Entonces, lo que decía Jorge del tema de las aguas lluvias, por ejemplo, que nosotros estamos muy atrasados, y antes, si bien el enfoque de la ingeniería civil clásica, llamémoslas así, era deshacernos de esta agua y descargarla en el río o en la laguna o donde fuera, ahora tenemos que mirar las aguas lluvias como una fuente alternativa de recursos hídricos. Y de esto es algo que se está haciendo, se ha hecho en muchos otros países donde se puede capturar estas aguas lluvias y darles un uso, y que eso informalmente se ha hecho por años, si me consta, pero algo más oficial o más formal, tanto para recarga natural de acuíferos, que es lo que quería mencionar con respecto a la infraestructura verde que mencionaba tanto Jorge como Ariel,
de que en el fondo cuando cambiamos el uso de suelo, cuando talamos los bosques, cuando tenemos superficies permeables, estamos impidiendo que nuestros acuíferos se recarguen naturalmente, porque ya el agua no puede infiltrar, por lo tanto escurre y por lo tanto ocurren los eventos de crecida con todo lo que ello involucra. Entonces necesitamos recuperar, primero cuidar los espacios que ya tenemos, de superficies verdes, permeables, que puedan permitir la recarga natural de los acuíferos, y que eso también nos trae otros beneficios ambientales. También pueden regular la temperatura. Lo hemos visto, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las temperaturas extremas en la región metropolitana, en la zona del centro central de Chile, ¿cierto? Que cada vez enero es más cálido, ¿cierto? Cada vez la primavera es menos primavera. Entonces también los efectos que tienen estos sistemas naturales de regular la temperatura, y por eso, y lo mismo que tienen los cuerpos de agua superficiales, es un efecto que nos beneficia a todos. Y además, con respecto a la infraestructura verde, también yo creo que tenemos que aprender de otras experiencias de otros países, en particular, por ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia, también lo que ha pasado con los recursos hídricos en otros países. Y en ese sentido yo creo también que tenemos que apuntar a mirar, ¿cierto? Primero cuidar los recursos que cada vez pueden ser más escasos dependiendo la oferta y la demanda en la zona de Chile. Pero en particular nosotros tenemos que apuntar a otras estrategias para poder dar un mejor uso a este recurso. Y eso implica, por ejemplo, reciclar o reusar agua, que puede ser agua lluvia, agua servida tratada, u otras fuentes alternativas que antes veíamos como un desecho y que ahora son realmente muy preciadas. Y eso se ha hecho en otros lugares del mundo. Y en ese sentido, también alineado a lo que mencionaba Jorge hace un rato, de ver estas obras que no necesariamente van a ser una solución, también hay que tener una perspectiva de que no la construcción de una obra gigante va a permitir, ¿cierto? Puede permitir en el corto plazo tener, por ejemplo, una nueva fuente de agua, pero puede que no sea sustentable en el tiempo, puede que sea muy caro, puede que queden abandonadas. También cuando hablamos al principio del tema de lo urbano, rural, la contaminación, también hay muchas plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de agua servida, que finalmente quedan abandonadas porque no hay personal, no hay capacitación para poder seguir operando estas plantas de tratamiento, y que efectivamente no quedan abandonadas y no hay acceso a un agua de calidad ni potable ni saneada. Entonces, en ese sentido tenemos que apuntar a buscar poder hacer un mejor uso de los recursos que hasta ahora nosotros no vemos, al menos tan directamente en la región metropolitana, y aprender de lo que podemos ver de las otras experiencias. Y además, sumándome a lo que mencionaba Ariel, de cuidar, ¿cierto? lo que tenemos, pensar también que hemos avanzado mucho en lo que es las normativas secundarias normas secundarias de calidad ambiental. Si bien al principio mencioné la de riego, por ejemplo, la de agua potable, que son primarias, cuyo objetivo es proteger la salud de la población, las normas secundarias de calidad ambiental, el objetivo es proteger el medio ambiente. Y esas normas para agua son por cuenca. Entonces nosotros tenemos vigente la norma secundaria de calidad ambiental de la cuenca del río Maipo, que es donde la mayoría de la región metropolitana estamos. Y eso ha sido un instrumento que también, si bien ha tenido altos y bajos, es una manera, un instrumento, pueden haber otros, pueden haber mejores, que permite también valorar lo que tenemos. Ahora, eso no explica, ¿cierto? Porque este es otro problema estructural, como mencionaba Jorge, las normativas en general están enfocadas a cumplir un mínimo, un máximo de un cierto parámetro de calidad del agua. Y en los planes de descontaminación y todas estas normativas son bastante reactivas, es decir, yo tengo que esperar que la norma no se cumpla y luego proponer un plan de descontaminación, implementarlo, pagarlo, etc. Y eso toma muchos años, y en esos años yo ya perdí los recursos valiosos que no voy a poder volver a tener probablemente. Entonces, en ese sentido también creo que tenemos que tener un enfoque mucho más profundo de proteger y tener una estrategia proactiva más que reactiva para nuestros recursos hídricos y nuestro medio ambiente. Gracias, Catherine. Bueno, va quedando claro que tenemos mucho por hacer, por aprender, bueno, desde la ciencia, desde la tecnología, pero también desde las comunidades. Ahora, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero yo quería aprovechar los últimos minutos que nos quedan para pedirle a los tres invitados de este programa que por favor me dijeran qué podríamos recomendar
llama la atención de las personas que nos están escuchando en este programa de radio, a nivel de comunidad? ¿En qué tenemos que fijarnos, poner atención, actuar con cuidado? Si me permite, Catherine. Sandra, yo creo que lo primero es que uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces también, como nosotros, como los colegas acá, Ariel y Jorge, somos profesores, somos académicos, creo que es muy importante desde el principio, desde los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, uno nunca termina de aprender, pero es importante transmitir, poder hacer consciente a la ciudadanía que nos está escuchando, y ojalá nos escuchen mucho más de lo que tenemos. Uno no valora, lamentablemente también uno no valora algo hasta que lo pierde, ¿cierto? Ahora con todo el tema de la escasez, la sequía, ¿cierto? Ahí todos se empezaron a preocupar, porque claro, es llegar y abrir la llave y listo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante ponerse en ese caso de poder valorar lo que tenemos. Somos afortunados, la mayor parte de los que vivimos en la región metropolitana, en ese sentido, poder cuidar y valorar este recurso que es tan valioso. También esto está asociado a lo que mencionaba de los distintos usos. Por ejemplo, regar a las 4 de la tarde, donde la evapotranspiración es máxima, sobre todo ahora que está haciendo tanto calor. Entonces, medidas tan simples como regar a una hora, tarde en la noche, temprano en la mañana, ¿cierto? Para que se pierda menos agua. Yo uso menos agua y además nosotros regamos con agua potable en la región metropolitana, al menos en las casas, en nuestros hogares. Hay muchas cosas que no necesitamos necesariamente el agua potable, y esto está dentro de los desafíos que mencionaba hace un rato, que cada uso del agua tenga una fuente o un tratamiento adecuado. Muchas veces no es necesario tener un agua de calidad potable con todo lo que eso implica, ¿cierto? Que nosotros pagamos la cuenta del agua todos los meses, pagamos el tratamiento de las aguas servidas todos los meses. Para muchos usos no es necesario tener eso. Y en eso yo creo la invitación de nuevo a mirar las experiencias internacionales. Y otro tema también que les mencioné de la calidad del agua en la región metropolitana, es preocupante la cantidad de agua que se compra embotellada. El agua embotellada cuesta alrededor de 1000 veces más que el agua que nosotros compramos en nuestra casa. El agua embotellada tiene distintos impactos, y a mí principalmente me preocupa el tema del plástico, que sabemos ya que, como hablamos de los contaminantes emergentes, los microplásticos, nosotros ya tenemos microplásticos en nuestros cuerpos, ni hablar del océano, ni hablar de los peces, ni hablar de otras especies. Entonces, evitar comprar agua embotellada. Nuestra agua, si bien puede ser un poco más dura, ¿cierto? Pero es de buena calidad, cumple la norma, y no es necesario hacer ese gasto, además con el impacto que implica de generar plástico, y que además nosotros tenemos un agua que es de buena calidad. Entonces, en ese sentido, cosas tan simples, y uno tiene que estar consciente de las cosas que somos afortunados de tener y que tenemos que valorar y cuidar. Perfecto. Gracias, Catherine. Ariel, no sé si tú quieres darnos Sí, tus recomendaciones. sí, yo también quería aprovechar de preguntarle a Catherine respecto al agua que se compra en bidones, ¿no? Porque eso en el norte del país sucede mucho, también acá en la región de Valparaíso. Me imagino que ustedes ahí en la metropolitana igual. ¿Ocurre lo mismo en términos de que esos bidones se reutilizan, pero esa agua, siempre me he preguntado si tendrá algunas trazas de algo de esta agua purificada? No sé, Catherine, disculpa que me Sí, apodere. no te preocupes. Mira, hace poco, de hecho, por un estudio que hizo la colega Linda Daniel, saludos Linda, del tema, por ejemplo, el arsénico en las aguas, de distintas aguas embotelladas. Ese es un ejemplo, pero lo que hacen las aguas, el agua embotellada no es lo mismo que el agua mineral. Ese es un tema. Y el agua embotellada, básicamente, si tú quieres tener un agua que sea menos dura en tu casa, tú podrías comprarte un filtro de carbón activado, por ejemplo, y filtrarlo en tu casa. En vez de comprar el balón que te va a costar mucho más caro y vas a tener ese bidón de plástico. Y efectivamente también hay otros temas de normativa que están ahí. Entonces no es lo mismo el agua embotellada, que es embotellada / filtrada, que es básicamente el agua purificada, Ya, versus el perfecto. agua mineral que viene de una zona que tiene una certificación, digamos, de que sea Ya. la de Chancahue. Ese tipo de agua, esas son minerales,
que las carbonatan, ese es otro tema, pero es muy distinto al agua filtrada, que tú dices de esto de los bidones, y a mí me consta, lamentablemente, no sabía de la quinta región, lo lamentó Ariel, pero yo estoy consciente de que en la macrozona norte, la gente compra embotellada para todo, incluso para lavarse los dientes, para cocinar. Entonces eso es un desperdicio del tratamiento que hacen las sanitarias en el norte grande, y eso es porque el agua es muy salada. Entonces, ahí Exacto, también hay otro tema, por eso lo que mencionaba otro al tema. principio, de Ujú, una cosa es mi fuente de agua. En el norte ujú. la calidad de las matrices de agua es muy distinta a la del centro y la del sur. Hay contaminantes que no están incluidos en la norma de agua potable. Por ejemplo, el boro. El boro está en la de riego, pero no está en la potable. En la zona norte hay mucho boro naturalmente en el agua, y eso le da mal sabor al agua, y por eso la gente compra botella embotellada, agua embotellada en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, etc. Aunque cumplen con el arsénico. Por eso te digo, son distintas aristas que dependen mucho de la zona de Claro. nuestro país y la calidad natural que tienen las distintas fuentes de agua. No sé si responde ahí tu pregunta, Ariel. No, Oye, perfecto, súper. Sí. sabes que Quería, nos van quedando nos están quedando poquitos minutos, entonces Ariel y Jorge les sí, quiero pedir que nos digan estas recomendaciones suyas para nuestros radioescuchas. sí. Bien, claro, gracias, Catherine, de todas maneras, por la pregunta De nada. o sea, la respuesta a la pregunta. Efectivamente, yo creo que las recomendaciones, además, ya lo estamos viendo en los procesos del país, es a organizarse. O sea, si no cambiamos el código de agua, muy poco podemos hacer para asegurar alguna distribución equitativa del recurso. Yo creo que ese es un desafío país que tenemos, ¿no? Diría que tal vez eso es tal, tal vez lo más importante, si es que uno tuviera que priorizar, Ujú, aunque suena un poco mal ponerlo en una jerarquía, pero me parece que ha llegado a ese punto lo del código de agua, ¿no? No podemos ujú, hacer muchas cosas por este marco regulatorio. Pero por otro lado también, por supuesto, es ir incorporando los diseños urbanos, también en los diseños de paisaje, ir ujú. incorporando cada vez más lo que son las soluciones basadas en naturaleza. Y ya hay muchos ejemplos cada vez más, ¿cierto? Hay cada vez más revisiones, también informes internacionales que dan cuenta como en muchos casos son exitosas y requieren, por supuesto, y deben ser, para que sean exitosas, construidas con las personas en los territorios, digamos, con las personas que habitan los lugares, ¿no? Para que sean Ujú. pertinentes también territorialmente. En ese Perfecto. sentido, me parece que estos dos grandes aspectos serían mis recomendaciones. Y por supuesto, si podemos ahorrar agua y hacer un montón de cosas los ciudadanos, pero nosotros casi ni movemos la aguja, no por eso no lo vamos a hacer, digamos. ¿Sí? Acá tenemos que hablar también de los grandes consumidores de agua, que básicamente es la agricultura y la industria, ¿no? Incluyendo Claro. la industria de la minería, etc. Entonces ahí es donde tenemos que hacer grandes reformas para efectivamente tener agua para el futuro, para los hijos, para los nietos. Eso. Gracias, Ariel. Jorge. Solo complementar, eh, yo creo que tal vez hoy no mueves la aguja cuando decides tomar una medida muy simple en tu casa, ¿no es cierto?, para salvar o ahorrarte un par de litros de agua, pero la aguja la mueve fuerte porque finalmente mi hijo va a ser mucho más consciente y a lo mejor él sí es el dueño de una gran empresa después. Entonces, como los padres y las madres criamos a nuestros hijos con el ejemplo, eso es lo más fuerte que podemos hacer por las generaciones futuras, dar el ejemplo en este tema. Y lo segundo, y muy breve, recordarle a la comunidad que eh, son partícipes tanto de estos beneficios como de las responsabilidades que significa tener estos beneficios. Es mucho más bonito tener una quebrada natural, como lo era la quebrada de Macul, en vez del Sanjón de la Guada, sobre todo aguas arriba del parque que estamos hablando. Pero si la comunidad no cuida ese parque o lo que hubiese ahí, las motivaciones para poner un tubo que nadie va a rayar, que nadie va a maltratar porque está escondido, son muy grandes. Y volveríamos entonces a estos ciclos donde alejamos el agua de la comunidad, se la sacamos de la vista porque no la supieron cuidar.
Entonces, mi mensaje es ese, que cuidemos lo que tenemos, y que si queremos beneficiarnos de un mejor trato con el agua, hagamos lo que corresponde también para que ese trato se mantenga en el futuro. Gracias, Jorge. Cuidar lo que tenemos, todos los mensajes que ustedes nos han dado, con eso es una muy buena manera de cerrar este segmento. Hemos estado conversando con Catherine Lizama, con Jorge Gironazzi y con Ariel Muñoz, y yo les quiero dar las gracias muy, muy sinceras por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias por la invitación. Porque pues, nos Encantada, vemos. Sandra. Muchas gracias. Y a nuestros auditores yo los invito y las invito a seguir conectados al Festival de la Ciencia, sus conversaciones a través de esta radio, la Radio Universidad de Chile, y la programación que tenemos en nuestro sitio web www.festivaldelacienciasurponiente.cl. Que les vaya muy bien y nos vemos muy pronto.